Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Timirandasya Yananyana Shalakaya Chaksurumilitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, llegó Norma, Eder, qué bueno. Entonces estamos en el primer Haribol, canto. Haribol, Eder, buenos días. buenos días. Estamos en el capítulo 10, la partida del Señor Krishna para Dwarka. Estamos leyendo el texto 20, donde las damas que estaban en la azotea recitaban poemas para el Señor que se iba para Dwarka, para su reino. Entonces, Draupadi, seguimos con el 21. ¿No era el 20? Si es que llegamos al 20. Ah, ok. Entonces sigue 21. Decía que sus oraciones eran más atractivas que todos los himnos védicos, porque ellas lo glorificaban con amor y devoción. Ah, Entonces, más valioso que todos los rituales. sí. Sí. Ellas dijeron, he aquí a la personalidad de Dios original, tal como nosotras lo recordamos claramente. Solo Él existía antes de la creación manifestada de las modalidades de la naturaleza y debido a que Él es el Señor Supremo, todos los seres vivientes se funden solo en Él, con la energía suspendida como cuando duermen por la noche. Significado: existen dos tipos de disolución del cosmos manifestado. Una aniquilación ocurre cada 4.320 millones de años solares, cuando Brahma, el señor de un universo en particular, se duerme. Y al final de la vida del señor Brahma, que ocurre al cabo de sus 100 años de edad, según nuestros cálculos, al cabo de 8.640 millones por 30, por 12, por 100 años solares, hay una aniquilación completa de todo el universo. Y en ambos periodos, tanto la energía material denominada el Mahatattva como la energía marginal denominada Jiva Tattva se funden en la persona del Señor Supremo. Los seres vivientes permanecen dormidos dentro del cuerpo del Señor hasta que hay otra creación del mundo material, y esa es la manera en que ocurren la creación, conservación y aniquilación de la manifestación material. La creación material la efectúa la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material que el Señor pone en marcha. Y en consecuencia se dice aquí que el Señor existía antes de que se pusiera en movimiento las modalidades de la naturaleza material. En el Shruti Mantra se dice que únicamente Vishnu, el Señor Supremo, existía antes de la creación y que no había Brahma, Shiva ni otros semidioses. Vishnu significa Mahavishnu, quien yace en el océano causal. Tan solo mediante su respiración todos los universos se generan como semillas y gradualmente se desarrollan y se convierten en formas gigantescas, con innumerables planetas dentro de todos y cada uno de ellos. Las semillas de los universos se convierten en formas gigantescas, de la misma manera en que las semillas de un árbol baniano se convierten en una infinidad de árboles banianos. Este Mahavishnu es la porción plenaria del Señor Sri Krishna, a quien se menciona en la Brahma Samhita de la siguiente manera:
Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a Govinda, la personalidad de Dios original cuya porción plenaria es Mahavishnu. Todos los Brahmas, las cabezas del universo, viven únicamente durante el periodo de su exhalación, después de que los universos se generan de los poros de su cuerpo trascendental. Brahma Samhita 558. Así pues, Govinda, o el Señor Krishna, también es la causa de Mahavishnu. Las damas que hablaban de esta verdad védica deben de haberla oído de labios de fuentes autoritativas. Una fuente autoritativa es el único medio de llegar a conocer el tema trascendental con toda certeza. No hay ninguna otra manera. El proceso por el cual los seres vivientes se funden en el cuerpo de Mahavishnu ocurre automáticamente al cabo de los 100 años de Brahma, pero eso no significa que el ser viviente pierde su identidad. La identidad permanece y en cuanto hay otra creación por la suprema voluntad del Señor, todos los seres vivientes inactivos que duermen son de nuevo puestos en libertad para que comiencen sus actividades en la continuación de las diferentes esferas de la vida anteriores. Ello se denomina subtotita niania o despertarse y dedicarse de nuevo a su respectivo deber continuo. De noche, cuando el hombre duerme, se olvida de sí mismo, de lo que es, de su deber y de todo lo referente a su estado despierto. Pero tan pronto como se despierta, se recuerda todo lo que tiene que hacer y por lo tanto se dedica de nuevo a sus actividades prescritas. Los seres vivientes también permanecen fundidos en el cuerpo de Mahavishnu durante el periodo de la aniquilación, pero en cuanto hay otra creación, se levanta para emprender su inconclusa labor. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 8:18-20. El Señor existía antes de que la energía creativa fuera puesta en marcha. El Señor no es un producto de la energía material. Su cuerpo es completamente espiritual y no hay diferencia entre su cuerpo y él mismo. Antes de la creación, el Señor se encontraba en su morada, la cual es absoluta y única. Ya. Muy filosóficas las damas en la azotea. Sí, En pero el tercer decían que ellas canto, no eran como que no eran como los hombres que leían y filosofaban. Ellas escuchaban una hazaña de Krishna o veían a Krishna y ya se sentían totalmente atraídas sin ningún estudio previo. sí, aunque estudiaban también las damas, Ujú. las princesas. Sí, Eran muy eruditas también, pero ujú. No filosofaban así como se que debajo. dedicaban más a, lo glorificaban más de corazón sin Ujú. himnos védicos. Entonces, en el tercer canto vamos a ver más ese tema de la creación. Y aquí vemos como en el momento de la aniquilación, cuando Mahavishnu inhala, todas las almas, las que no se liberaron y no fueron al mundo espiritual, entran en un estado de sueño profundo. Se quedan en un estado dormido hasta que el Señor otra vez exhala y vuelven a nacer y vuelven a activarse todas las almas. Y claro, y retoman su vida dependiendo de su deseo, ¿no? En lo que se define el destino. El Señor mismo le recuerda su deseo y su destino con el cual siguen viviendo todos sus pendientes y sus actividades.
Así que seguimos con el texto 22. ¿Alguien quiere leer o sigo? Ok, sigo. Ok, 22. La personalidad de Dios, deseando de nuevo darles nombres y formas a sus partes integrales, las entidades vivientes, las puso bajo la guía de la naturaleza material mediante su propia potencia. Se apodera de la naturaleza material para que vuelva a crear. Significado. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor. Ellas son de dos variedades, a saber, Nitya Mukta y Nitya Vada. Las Nitya Muktas son almas eternamente liberadas y están dedicadas eternamente a corresponderse con el Señor mediante el amoroso servicio trascendental en la eterna morada de Él. Más allá de las creaciones mundanas manifestadas, pero las nityabadas o las almas eternamente condicionadas les son confiadas a su energía externa, maya, a fin de corregir la actitud rebelde que tienen para él, el Padre Supremo. Todos somos rebeldes. Ahí va Maya. La Las, Nitya Vadas. las nityabadas, ajá. Las nityabadas olvidan eternamente su relación con el Señor como partes integrales. Ellas están confundidas por la energía ilusoria y se creen productos de la materia y por ello están muy ocupadas en el mundo material haciendo planes para ser felices. Ellas prosiguen alegremente con sus planes, pero por la voluntad del Señor, tanto los planificadores como los planes son aniquilados al cabo de un cierto periodo, como se mencionó antes. Esto se confirma en el Bhagavad Gita de la siguiente manera. Oh hijo de Kunti, al final del milenio todas las entidades vivientes se funden en mi naturaleza y de nuevo, cuando llega la hora de la creación, yo le doy comienzo a esta por medio de mi energía externa. Bhagavad Gita 9.7. La palabra Buya significa una y otra vez, es decir, el proceso de la creación, conservación y aniquilación está ocurriendo perpetuamente por acción de la energía externa del Señor. Él es la causa de todo, pero los seres vivientes que por constitución son partes integrales del Señor y han olvidado la dulce relación, reciben de nuevo una oportunidad de liberarse de las garras de la energía externa y para que él, el ser viviente, reviva su conciencia. El Señor también crea las escrituras reveladas. Las escrituras védicas son las instrucciones por las que se deben guiar las almas condicionadas de manera que puedan liberarse de la reiterada creación y aniquilación del mundo material y del cuerpo material. El Señor dice en el Bhagavad Gita, este mundo creado y esta energía material creada están bajo mi control. Bajo la influencia de Prakriti, son creados una y otra vez automáticamente y eso lo hago yo por intermedio de mi energía externa. En realidad, las entidades vivientes o chispas espirituales no tienen ni nombre ni forma materiales, pero con objeto de complacer su deseo de enseñorearse de la energía material de formas y nombres materiales, se les da la oportunidad de obtener ese falso disfrute y al mismo tiempo a través de las escrituras reveladas se les da oportunidad de entender la posición verdadera. Al necio y olvidadizo ser viviente siempre lo ocupan las formas falsas de los nombres falsos. El nacionalismo moderno es la cumbre de esos falsos nombres y de esas falsas formas. Los hombres están locos por la forma y el nombre falso. La forma del cuerpo que se obtiene bajo ciertas condiciones se toma
por verdadera, y el nombre que también se adopta confunde al alma condicionada y la lleva a hacer mal uso de la energía, en el nombre de muchísimos ismos. Las escrituras, sin embargo, proporcionan la clave para entender la verdadera posición, pero los hombres están poco dispuestos a recibir lecciones de las escrituras que el Señor creó para diferentes lugares y tiempos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita es el principio de guía para todo ser humano, pero por el hechizo de la energía material, los seres humanos no se preocupan de llevar a cabo los programas de la vida conforme al Bhagavad Gita. El Srimad Bhagavatam es el estudio de posgrado para aquel que ha entendido a cabalidad los principios del Bhagavad Gita. Por mala fortuna, a la gente no le gustan estas obras y en consecuencia se halla bajo las garras de Maya para la repetición del nacimiento y la muerte. Como dice aquí, las almas eternamente condicionadas se ocupan alegremente de sus actividades, Sí, pero con los planes. se especifica varias veces también en otros textos que las almas eternamente condicionadas también se pueden liberar gracias al servicio devocional y al movimiento del canto de los santos nombres. Entonces, es relativo al concepto de eternidad. Ujú, Así que todos tienen una oportunidad de salir de las garras de Maya, de la ilusión. sí. Ujú. ¿Sigo o Sí, alguien quiere leer? Yo, yo leo, ¿verdad? Ok. Es que todavía no he sacado, es el segundo libro, ¿verdad? Es el Segunda segundo parte. libro, capítulo 10, la partida del Señor Krishna para Dwarka. Ok, Y sigue el es, texto 23. muy bien. Es el segundo libro. sí, es el segundo libro. Mm. Ok, ahí voy. Sí, las damas escuchaban los relatos porque en esos palacios siempre se hablaba de las actividades, siempre habían sabios reunidos y así, como que eran conversaciones. Claro, no es como ahora está la televisión, hay un bombardeo de noticias de todo tipo, pero podemos entender que en esa época se conversaban esos temas trascendentales. Muy bien. Ok, es texto 21, 22. 23, 23. Yo apenas lo estoy abriendo. Está bien. Ok, texto 23. Mm, Aquí dicen, las oraciones de la dama de Hastinapura eran así de atractivas, ya que la finalidad de todos los himnos védicos es desarrollar nuevamente esa atracción por el Señor Supremo. Y como ellas estaban completamente encantadas con su presencia, todo lo que decían era basado en esa atracción. Es capítulo 10, Sí, ¿sí? Texto, ¿qué, perdón? 23. sí, Ah, ok, es que dice, a ver, aquí dice capítulo 10, texto 23. Dice, he aquí a la misma Suprema Personalidad de Dios, ¿sí es ahí? sí. Ujú. Ok. Dice, texto 23. He aquí a la misma Suprema Personalidad de Dios, cuya forma trascendental
perciben los grandes devotos que, a fuerza de rígido servicio devocional y pleno control de la vida y de los sentidos, se han limpiado por completo de la conciencia material. Y esa es la única manera de purificar la existencia. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita, al Señor se le puede conocer en su verdadera naturaleza únicamente a fuerza del servicio devocional puro. Por eso se afirma aquí que solo los grandes devotos del Señor, capaces de limpiar la mente de todo el polvo material mediante el rígido servicio devocional, pueden percibir al Señor tal como Él es. Jitendriya significa aquel que tiene pleno control de los sentidos. Los sentidos son partes activas del cuerpo y sus actividades no pueden ser detenidas. Los medios artificiales que los procesos yógicos emplean para hacer que los sentidos se vuelvan inactivos han demostrado ser un fracaso total. Incluso en el caso de grandes yogis tales como Visvamitra Muni. Visvamitra Muni. Visvamitra Muni controló los sentidos mediante el trance yógico, pero cuando por casualidad conoció a Menaka, una mujer frívola de la sociedad celestial, fue víctima de la vida sexual, y la manera artificial de controlar los sentidos fracasó. Mas, en el caso de un devoto puro, a los sentidos no se les impide artificialmente nada en absoluto, sino que se les proporcionan diferentes ocupaciones buenas. Cuando los sentidos se dedican a actividades más atractivas, no hay posibilidad de que los atraiga alguna ocupación inferior. En el Bhagavad Gita, eh, se hay en el Bhagavad Gita se dice que los sentidos únicamente pueden ser controlados mediante mejores ocupaciones. El servicio devocional requiere de la purificación de los sentidos o el ocuparlos en las actividades del servicio devocional. El servicio devocional no es inacción. Cualquier cosa que se haga en el servicio del Señor se purifica de inmediato de su naturaleza material. El concepto material se debe únicamente a la ignorancia. No hay nada más allá de Vasudeva. El concepto Vasudeva se desarrolla paulatinamente en el corazón del erudito, después de una prolongada purificación de los órganos receptivos. Pero el proceso termina en el conocimiento de que Vasudeva es lo máximo que existe. El caso del servicio devocional, en el caso del servicio devocional, este mismo método se acepta desde el mismo comienzo. Y por la gracia del Señor, todo verdadero conocimiento se revela en el corazón del devoto, debido al dictado que el Señor da desde dentro. Así pues, controlar los sentidos mediante el servicio devocional es el único medio y el más fácil de todos. Con el gusto superior. Ajá, Reprimir los sentidos no trae buenos resultados. es ocuparlos en Sí, hay que diferentes. ocuparnos en actividades más elevadas que nos atraen. Si no, al reprimirlo siempre queda ahí el deseo reprimido. Bueno, texto 24. Oh queridas amigas, he aquí a esa misma personalidad de Dios cuyos atractivos e íntimos pasatiempos los describen sus grandes devotos en las partes confidenciales de la literatura védica. Es él únicamente quien crea, mantiene y aniquila el mundo material, y aún así permanece inalterado. Significado. Como se declara en el Bhagavad Gita, todas las escrituras védicas glorifican la grandeza del Señor Sri Krishna. Esto también se confirma aquí en el Bhagavatam. Grandes devotos y encarnaciones apoderadas del Señor, tales como Vyasa, Narada, Sukadeva Goswami, los Kumaras, Kapila, Pralada, Janaka, Bali y Yamaraj, han expandido los Vedas en muchas divisiones y subdivisiones, pero especialmente en el Srimad Bhagavatam, el devoto íntimo Sukadeva Goswami describe las partes confidenciales de las actividades del Señor. En los Vedanta Sutras o Upanishads, solo hay un indicio de las partes confidenciales de sus pasatiempos. En escrituras védicas tales como los Upanishads, al Señor se le ha distinguido expresamente del concepto mundano de su existencia. Como su identidad es espiritual por completo a su forma, nombre, calidad y enseres, etc., se los ha distinguido de la materia con esmero,
y en consecuencia, personas poco inteligentes cometen a veces el error de considerarlo impersonal. Pero de hecho, él es la persona suprema, Bhagavan, y de modo parcial se le presenta como Paramatma o como el Brahman impersonal. Texto 25. Cuando quiera que haya reyes y administradores que vivan como animales de las más bajas modalidades de la existencia, el Señor en su forma trascendental manifiesta su supremo poder, la verdad positiva. Les confiere misericordia especial a los fieles, realiza actividades maravillosas y manifiesta diversas formas trascendentales según sea necesario en diferentes periodos y eras. Significado. Como se mencionó anteriormente, la creación cósmica es propiedad del Señor Supremo. Esa es la filosofía básica del Ishopanishad. Todo es propiedad del Señor Supremo. Nadie debe usurpar la propiedad del Señor Supremo. Uno debe aceptar solamente lo que Él tenga a bien conferir. De modo que la Tierra o cualquier otro planeta o universo es propiedad absoluta del Señor. Los seres vivientes son sin duda sus partes integrales o hijos, en virtud de lo cual cada uno de ellos tiene el derecho de vivir a expensas de la misericordia del Señor para ejecutar su labor prescrita. Por consiguiente, nadie puede violar el derecho de otro individuo, sea este hombre o animal, sin que el Señor así lo sancione. El rey o el administrador es, es el representante del Señor que se ocupa del cumplimiento de la voluntad del Señor. Él debe ser, pues, una persona reconocida tal como Maharaj Yudhishthira o Parikshit. Reyes de esa categoría tienen plena responsabilidad y conocimiento proveniente de las autoridades acerca de la administración del mundo. Pero algunas veces, por influencia de la modalidad de la ignorancia, la de la naturaleza material, tamoguna, la más baja de las modalidades materiales, los reyes y administradores llegan al poder sin poseer conocimiento ni responsabilidad. Y semejantes necios viven como animales, en aras de su propio interés personal. El resultado de ello es que toda la atmósfera se sobrecarga de anarquía y elementos viciosos. El nepotismo, el soborno, el engaño, la agresión y por ende, hambre, epidemias, guerra y otros perturbadores aspectos similares se vuelven resaltantes en la sociedad humana. Y a los devotos del Señor o a los fieles se les persigue por todos los medios. Todos estos síntomas señalan el movimiento indicado para una encarnación del Señor que restablezca los principios religiosos y venza a los malos administradores. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor aparece entonces en su forma trascendental sin ningún matiz de cualidades materiales. Él desciende tan solo para mantener en una condición normal el estado de su creación. La condición normal consiste en que a todos y cada uno de los planetas el Señor los ha dotado de todas las cosas necesarias para los seres vivientes que han nacido en ellos. Siguiendo las reglas y regulaciones que se mencionan en las escrituras reveladas, dichos seres vivientes pueden vivir felices y ejecutar sus ocupaciones predestinadas, para al final lograr la salvación. El mundo material se crea para satisfacer los caprichos de los Nityavadas, o las almas eternamente condicionadas, de la misma manera que a los niños traviesos se les provee de corrales de juego. De no ser por eso, no habría necesidad del mundo material. Pero cuando se embriagan con el poder de la ciencia material para explotar los recursos ilegalmente, sin la sanción del Señor, y eso además únicamente para complacer los sentidos, se hace necesaria la encarnación del Señor para castigar a los rebeldes y proteger a los fieles. Cuando Él desciende, exhibe actos sobrehumanos solo para probar su derecho supremo, y a materialistas tales como Ravana, Hiranyakashipu y Kamsa se los castiga lo suficiente. Él actúa de una manera que nadie puede imitar. Por ejemplo, cuando el Señor apareció como Rama, tendió un puente sobre el océano Índico. Cuando apareció como Krishna, desde su misma infancia exhibió actividades sobrehumanas al matar a Putana, Agashura, Sakatashura, Kaliya, etc. Y después de Akamsa, su tío materno. Cuando se hallaba en Dwarka, se casó con 16.108 reinas
y a todas ellas se las bendijo con un buen número de hijos. La suma total de sus familiares ascendía a cerca de 100.000, conocidos comúnmente como la Yadu Vamsa. Y luego durante su vida hizo de manera de vencerlos, y luego durante su vida hizo de manera de vencerlos a todos. Él es famoso como el Govardhan Dari Hari, porque a la edad de apenas 7 años levantó la colina conocida como Govardhan. El Señor mató a muchos e indeseables reyes de su tiempo, y como Kshatriya que era, peleó de un modo heroico. Él es famoso como el Asamordua, el sin igual. Nadie es igual ni más grande que él. Ya. Ya. Texto 26. Oh, cuán supremamente gloriosa es la dinastía del rey Yadu, y cuán virtuosa es la tierra de Mathura, en las que el supremo líder de todos los seres vivientes, el esposo de la diosa de la fortuna, ha nacido y ambulado en su infancia. Significado. En el Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, Sri Krishna, ha dado expresamente una descripción de su aparición, desaparición y actividades trascendentales. El Señor aparece en una familia o lugar en particular, mediante su potencia inconcebible. Él no nace como una alma condicionada, la cual deja su cuerpo y adquiere otro. Su nacimiento es como la aparición y desaparición del sol. El sol sale por el horizonte oriental, pero eso no significa que el horizonte oriental es el padre del sol. El sol existe en cada parte del sistema solar, pero se vuelve visible en un momento programado y asimismo también se vuelve invisible en otro momento programado. De igual manera, el Señor aparece en este universo tal como el sol, y de nuevo se va de nuestra vida en otro momento. Él existe en todo momento y en todo lugar, pero por su misericordia sin causa, cuando aparece ante nosotros, damos por sentado que ha nacido. Cualquiera que pueda entender de esta verdad conforme a las declaraciones de las Escrituras reveladas, es seguro que se libera en cuanto deje el presente cuerpo. La liberación se puede obtener después de muchos nacimientos y después de un gran esfuerzo en el campo de la paciencia y la perseverancia, el conocimiento y la renunciación. Pero por el simple hecho de conocer en verdad los trascendentales nacimientos y actividades del Señor, se puede obtener la liberación de inmediato. Es el veredicto del Bhagavad Gita. Más aquellos que están sumidos en la oscuridad de la ignorancia concluyen que el nacimiento y las actividades del Señor en el mundo material son similares a los de un ser viviente ordinario. Esas imperfectas conclusiones no pueden darle a nadie liberación. Luego, su nacimiento en la familia del rey Yadu, como el hijo del rey Vasudeva, y su traslado a la familia de Nanda Maharaj en la tierra de Mathura, son todas medidas trascendentales que toma la potencia interna del Señor. La fortuna de la dinastía Yadu y de los habitantes de la tierra de Mathura no puede estimarse en términos materiales. Si con solo conocer la naturaleza trascendental del nacimiento y las actividades del Señor se puede obtener la liberación fácilmente, podemos entonces imaginarnos qué les aguarda a aquellos que de hecho disfrutaron de la compañía del Señor en persona como familiar o vecino. Todos aquellos que fueron lo suficientemente afortunados como para asociarse con el Señor, el esposo de la diosa de la fortuna, obtuvieron ciertamente algo más que lo que se conoce como liberación. De modo que con justicia tanto la dinastía como la tierra son gloriosas siempre por la gracia del Señor. Texto 27. Em, es indudable, es indudablemente maravilloso que Dwarka haya superado las glorias de los planetas celestiales y haya aumentado la celebridad de la tierra. Los habitantes de Dwarka siempre ven al alma de todos los seres vivientes, Krishna, en su aspecto amoroso. Él les lanza miradas y los favorece con dulces sonrisas. Significado. Los planetas celestiales están habitados por semidioses tales como Indra, Chandra, Varuna y Vayu, y las almas piadosas llegan allí después de realizar muchos actos virtuosos en la Tierra. Los científicos modernos están de acuerdo en que la medición del tiempo en los sistemas planetarios superiores
es diferente a la de la vida de la tierra. Así pues, las escrituras reveladas nos hacen saber que allí la duración de la vida es de 10.000 años de los nuestros. 6 meses en la tierra equivalen a un día en los planetas celestiales. Las facilidades de disfrute también aumentan de un modo similar, y la belleza de los habitantes es legendaria. Los hombres de la Tierra, que son seres comunes, tienen grandes deseos de alcanzar los planetas celestiales, porque han oído que allí las comodidades de la vida son mucho mayores que las de la Tierra. Ahora, ellos están tratando de ir a la Luna en astronave. Considerando todo eso, los planetas celestiales son más célebres que la Tierra, pero la celebridad de la Tierra ha superado a la de los planetas celestiales gracias a Dwarka, de la cual el señor Krishna era rey. 3 lugares, es decir, Brindavan, Mathura y Dwarka, son más importantes que los planetas famosos del universo. Esos lugares están perpetuamente santificados, porque siempre que el Señor desciende a la tierra, exhibe sus actividades trascendentales particularmente en esos 3 lugares. Estos son perpetuamente las tierras sagradas del Señor, y los habitantes aún sacan provecho de los lugares sagrados, pese a que ahora el Señor está fuera de su vista. El Señor es el alma de todos los seres vivientes, y Él siempre desea que todos los seres vivientes, en su Swarupa, en su posición constitucional, participen de la vida de la vida trascendental en compañía de Él. Sus atractivas características y dulces sonrisas se introducen profundamente en el corazón de todo el mundo. Y una vez que esto ocurre, el ser viviente es admitido en el reino de Dios, perdón, del cual nadie regresa. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Los planetas celestiales puede que sean muy famosos por ofrecer mejores facilidades de disfrute material, pero como nos enseña el Bhagavad Gita, uno tiene que regresar otra vez al planeta Tierra tan pronto como se termina la virtud adquirida. Dwarka es indudablemente más importante que los planetas celestiales, porque quien quiera que haya sido favorecido con la sonriente mirada del Señor, nunca regresará de nuevo a esta podrida tierra, que el propio Señor certifica que es un lugar de sufrimiento. No solo esta tierra, no solo esta tierra, no solo es esta tierra un lugar de sufrimiento, sino también todos los planetas de los universos, porque en ninguno de ellos hay vida eterna, bienaventuranza eterna y conocimiento eterno. A cualquier persona que esté dedicada al servicio devocional del Señor, se le recomienda vivir en uno de los 3 lugares anteriormente mencionados, es decir, Dwarka, Mathura y Vrindavan, debido a que en esos 3 lugares el valor del servicio devocional aumenta sobremanera. Aquellos que van allí a seguir los principios conforme a las instrucciones que se imparten en las escrituras reveladas, logran con toda seguridad el mismo resultado que se obtiene durante la presencia del Señor Sri Krishna. Su morada y él mismo son idénticos, y un devoto puro que está bajo la guía de otro devoto experimentado puede obtener todos los resultados a uno y un día. No sé si tengan algún comentario. No, vamos a seguir con las oraciones y después hacemos un pequeño resumen. Ok. Texto 28. Oh, amigas, piensen solo en las mujeres que han aceptado por esposas, eh, como han debido, como han debido ellas de someterse a votos, baños, sacrificios de fuego y a la adoración perfecta del Señor del universo, para ahora disfrutar constantemente del néctar de sus labios, en los besos. Las doncellas de Brayabhumi a menudo se desmayaban con solo esperar tales favores. Significado. Los ritos religiosos que se prescriben en las escrituras tienen por objeto purificar las cualidades mundanas de las almas condicionadas, para permitirles ser promovidas gradualmente a la etapa en que le presten servicio trascendental al Señor Supremo. Lograr esa etapa de vida espiritual pura es la perfección máxima, y esa etapa se denomina Swarupa, o la identidad verdadera del ser viviente. Liberación significa renovación de esa etapa de Swarupa.
En esta etapa perfecta de Swarupa, el ser viviente se establece en 5 fases de servicio amoroso, una de las cuales es la etapa de Madhurya Rasa, o el humor de amor conyugal. El Señor siempre es perfecto en sí mismo, y en consecuencia, Él no anhela nada para sí. Sin embargo, Él se vuelve un amo, un amigo, un hijo o un esposo para satisfacer el intenso amor del devoto en cuestión. Aquí se mencionan 2 clases de devotos del Señor que se hallan en la etapa de amor conyugal. Uno es el Swakiya y el otro el Parakiya. Ambos poseen una relación de amor conyugal con la personalidad de Dios Krishna. Las realidades de Dwarka eran Swakiya, o esposas debidamente casadas, pero las doncellas de Braya eran jóvenes amigas del Señor mientras él estaba soltero. El Señor permaneció en Brindavan hasta la edad de 16 años, y sus relaciones amistosas con las muchas vecinas eran a la manera de Paraquilla. Esas muchachas, así como las reinas, se sometieron a severas penitencias, haciendo votos, bañándose y ofreciendo sacrificios en el fuego, tal como se prescribe en las escrituras. Los ritos, tal como son, no son un fin en sí mismo, ni tampoco lo son la acción fruitiva. El cultivo de conocimiento ni el logro de la perfección de los seres místicos, todos ellos son medios para alcanzar la máxima etapa de Swarupa. Prestarle al servicio, prestarle al Señor servicio trascendental y constitucional. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su posición individual en una de las 5 clases diferentes de medios de correspondencia con el Señor que se mencionaron anteriormente, y en la forma espiritual y pura del Swarupa. La relación de uno se manifiesta sin atracción mundana. Los besos del Señor, bien sea con sus esposas o con las jóvenes amigas que aspiraban a tenerlo como novio, no son de ninguna pervertida cualidad mundana. De esas cosas haber sido mundanas un alma liberada, de esas cosas haber sido mundanas un alma liberada como Sukadeva, no se hubiera tomado la molestia de saborearlas, ni el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu se hubiera sentido inclinado a participar en esos asuntos después de renunciar a la vida mundana. Esta etapa se llega a merecer después de muchas vidas de penitencia. Y si las esposas de Dwarka eran princesas que fueron raptadas por un demonio, y Krishna la rescató, y como ya nadie se hubiera casado con ella, él las aceptó a todas. Recordamos que Krishna hace todo por sus devotos sin importar la opinión pública o las reglas sociales. Y las gopis, las pastorcillas, son de varios grupos. Un grupo son las encarnaciones de los Vedas, otros son asimismo grandes sabios que hicieron muchas austeridades. Incluso hay un grupo de gopis que eran los sabios en la época del señor Ramachandra que meditaban en el bosque. Así que son todas relaciones muy trascendentales con el Señor. Sí. Texto 28. Perdón. 29. Texto 29. Los hijos de esas damas son Pradyumna, Samba, Amba, etc. A damas tales como Rukmini, Satyadama y Yambavati. Él se las llevó a la fuerza de sus ceremonias Swayamwara, después de vencer a muchos reyes poderosos encabezados por Shishupala. Y también se llevó a la fuerza a otras damas, después de matar a Baumashura y a miles de sus asistentes. Todas ellas son gloriosas. Significado. A las hijas excepcionalmente capacitadas de reyes poderosos se les permitía elegir a sus propios prometidos en una competencia abierta, y esas ceremonias recibían el nombre de Swayamwara, o selección del prometido, puesto que el Swayamwara era una competencia abierta entre príncipes valientes que eran rivales. El padre de la princesa invitaba a participar a los que lo fueran,
y por lo general ocurrían peleas corrientes entre los invitados de la orden de principesca, con un espíritu deportivo. Pero también ocurría que a veces los príncipes beligerantes eran matados en esos combates de casamiento, y al príncipe que triunfaba se le daba de trofeo la princesa por quien tantos otros príncipes habían muerto. Rukmini, la reina principal del señor Krishna, era la hija del rey de Vidarbha, quien deseaba que su apta y hermosa hija le fuera entregada al señor Krishna. Pero el hermano mayor de ella quería entregársela al rey Shishupala, quien resultaba ser primo de Krishna. De manera que hubo una competencia abierta y como siempre el señor Krishna logró la victoria después de hostigar a Shishupala y otros príncipes mediante su valentía inigualable. Rukmini tuvo 10 hijos, tales como Pradyumna. También hubo otras reinas que el señor Krishna se llevó de una manera similar. En el 10º canto se dará una descripción completa de este hermoso botín del señor Krishna. Había 16.100 hermosas muchachas que eran hijas de muchos reyes y que habían sido robadas a la fuerza por Baumasura, quien las mantuvo cautivas para satisfacer su deseo carnal. Estas muchachas le oraron lastimosamente al señor Krishna, pidiéndole ser liberadas, y el misericordioso señor, movido por su ferviente oración, peleó con Baumasura. Lo mató y liberó a todas ellas. Luego el señor tomó por esposas a todas esas princesas cautivas, pese a que, a juicio de la sociedad, todas eran muchachas caídas. El todopoderoso señor Krishna aceptó las humildes oraciones de ellas y se casó con ellas con todos los honores de reinas, de modo que el señor Krishna tuvo en Dwarka un total de 16.180 reinas, y en cada una de ellas engendró 10 hijos. Todos estos hijos crecieron y cada uno de ellos tuvo tantos hijos como su padre. La familia constaba de un total de 10 millones de miembros. Texto 30. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios, con los ojos de loto, sí, nunca las dejó solas en casa. Él siempre les complacía el corazón haciéndoles valiosos obsequios. Significado. Los devotos del Señor son almas purificadas. En cuanto los devotos se entregan a los pies del loto del Señor con sinceridad, el Señor los acepta. Y así los devotos quedan libres al instante de todas las contaminaciones materiales. Dichos devotos están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. No hay nada corporal que incapacite a un devoto, tal como no hay ninguna diferencia cualitativa entre el agua del Ganges y una sucia agua drenada, cuando ambas se amalgaman. Las mujeres, los comerciantes y los obreros no son muy inteligentes y en consecuencia se les hace muy difícil entender la ciencia de Dios o dedicarse al servicio devocional del Señor. Ellos son más materialistas que los demás, y aún más bajos son los kiratas, junas, andras, pulindas, pulkashas, aviras, cancas, yávanas, casas, etc. Pero todos ellos pueden ser liberados si se les ocupa debidamente en el servicio devocional del Señor. Por dedicarse al servicio del Señor, las incapacidades designativas desaparecen y como almas puras se vuelven merecedores de entrar en el reino de Dios. Las muchachas caídas que estaban en las garras de Baumasura le oraron con sinceridad al Señor Sri Krishna, pidiendo ser liberadas, y su sinceridad de propósito las volvió puras de inmediato, en virtud de la devoción. En consecuencia, el Señor las aceptó por esposas, y con ello sus vidas alcanzaron la gloria. Esa auspiciosa glorificación se hizo aún más gloriosa cuando el Señor actuó con ellas como el más consagrado de los esposos. El Señor solía vivir constantemente con sus 16.180 esposas.
Él se expandió en 16.108 porciones plenarias, y todas y cada una de ellas era el Señor mismo, sin apartarse de la personalidad original. El Shruti Mantra afirma que el Señor puede expandirse en muchos. Como esposo de tantas mujeres, las complacía a todas con obsequios, a una costa de grandes esfuerzos. Él trajo del cielo la planta Pariyata y la plantó en el palacio de Satyabhama, una de las principales reinas. De manera que si alguien desea que el Señor se convierta en su esposo, el Señor le satisface esos deseos a plenitud. Eh, Señor, un esposo muy atento, ¿eh? ujú. El pariyata es la flor que estaba en los inciensos que preguntaba el viernes. Es una planta originaria de los planetas Sí, celestiales. Sí, sí es esa, Draupadi. sí, sí es esa. Wow. Creo que sí, Es la que dicen que le robó a Indra. Sí. sí, porque Satyabhama la quería. Ujú. Ok. Texto 31. Mientras las damas de la capital de Hastinapura lo saludaban y hablaban de ese modo, el señor sonriendo aceptó sus gratos saludos y arrojando la gracia de su mirada sobre ellas, se fue de la ciudad. Mire, vamos a leer. Podemos dividir las oraciones de la dama de Hastinapura en los siguientes aspectos. Uno, lo glorificaron como la suprema personalidad de Dios, el Todopoderoso Señor, quien existió antes de la creación y dentro del cual, como su parte plenaria del Señor Vishnu, todos los seres vivientes se funden en el momento de la aniquilación. Dos, Dios cuya forma trascendental percibe lo grande devoto, que a fuerza de rígido servicio devocional y pleno control de la vida y de los sentidos. Tres, Él desciende maravillosamente en su forma trascendental para proteger a su devoto, establecer gobernante justo y aniquilar la anarquía y vicio causado por malos administradores religiosos. Y cuatro, glorificación de los devotos de Dwarka y Mathura y su fortuna por tener la compañía del Señor. Entonces, al terminar estas personalistas oraciones, ¿verdad? Oraciones muy personales, el Señor también responde personalmente mirando y sonriendo a las damas, indicándoles que había aceptado esas oraciones. Si alguien le ofrece con amor algo a Krishna, él lo acepta. En cambio, si las oraciones hubieran sido al aspecto impersonal y absoluto del Señor, no necesariamente el Señor tendría que haber respondido. Esta es la naturaleza bienaventurada y recíproca de la relación del bhakti entre el Señor y los seres vivientes. Ya. Ya, Ok. leemos un poquito más. ¿Sí? A Ok. ver, 32, que ya se va Krishna, ¿no? Texto 32. Maharaj Yudhishthira, aunque no era enemigo de nadie, hizo que 4 divisiones de defensa, caballos, elefantes, cuadrigas y ejército acompañaran al señor Krishna, el enemigo de los asuras, demonios. Maharaj, Maharaj hizo, Maharaj hizo eso debido al enemigo y también por el afecto que le tenía al señor. Significado. Caballos y elefantes combinados con cuadrigas y hombres son medios naturales de defensa. A los caballos y elefantes se les entrena para que puedan desplazarse de cualquier parte, por cualquier parte de las colinas o bosques y planicies. Los aurigas podían pelear con muchos caballos y elefantes mediante la fuerza de flechas poderosas, incluso hasta el nivel de Brahmastra, similar a las armas atómicas modernas. Maharaj Yudhishthira sabía bien que Krishna era el amigo y bienqueriente de todos, pero sin embargo había asuras que por naturaleza estaban envidiosos del Señor. Así que movido por el temor al ataque de otros y también por afecto, ocupó a manera de guardaespaldas del Señor Krishna a todas las variedades de fuerza de defensa. De haber sido necesario, el propio Señor Krishna se bastaba para defenderse del ataque de otros
que lo consideraran su enemigo, pero aún así aceptó todas las medidas que tomó Maharaj Yudhishthira, pues no podía desobedecer al rey, que era su primo mayor. Como parte de su esparcimiento trascendental, el Señor hace su papel de un subordinado, y por eso a veces se pone bajo el cuidado de Yasodamata, para que lo proteja en su supuesto desamparo como un niño. En eso consiste el lila trascendental o pasatiempo del Señor. El principio básico de todos los intercambios trascendentales que ocurren entre el Señor y sus devotos se exhibe para disfrutar de una bienaventuranza trascendental que no tiene comparación ni siquiera ascendiendo hasta el nivel de Brahmananda. Texto 33. Debido al profundo afecto que sentían por el señor Krishna, los Pándavas, quienes pertenecían a la dinastía Kuru, lo acompañaron, lo acompañaron a una distancia considerable para despedirse de él. Ellos estaban agobiados con la idea de la futura separación. Sin embargo, el Señor los persuadió de que regresaran a su casa, y él prosiguió hacia Dwarka con sus queridos compañeros. Texto 34 y 35. Uy. Dice, oh Saunaka, el Señor se dirigió entonces hacia Kurujangala, Panchala, Surashena, la tierra que se encuentra a orillas del río Yamuna. Brahma, Brahma, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Saraswata, la provincia del desierto y la tierra de agua escasa. Después de atravesar estas provincias, llegó gradualmente a las provincias Suavira y Avira, y luego, por el oeste de estas, llegó finalmente a Dwaraka. ¿Sí, verdad? ¿Es Dwaraka? ¿O Dwarka? Sí. ¿Sí? Dice, Huarca, bueno, pero Huaracas, también se escribe. como quieras pronunciar, ¿no? Ok. Es que como que es Dwaraka, pero lo repiten tan rápido que dicen Dwarka, que se Dwarka. escucha como Dwarka. Sí, Huarca. Ujú. Ok. Dwarka, sí. Significado. Las provincias por las que pasó el Señor recibían en esos días nombres diferentes a los que tienen en la actualidad, pero las indicaciones que se dan son suficientes para señalar que él viajó a través de Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra y Gujarat, y finalmente llegó a la provincia donde se hallaba su hogar, Dwarka. Nada ganamos con solo investigar las provincias análogas de aquellos días hasta los actuales momentos, pero parece ser que el desierto de Rajasthan y las provincias de agua escasa tales como Madhya Pradesh existían incluso hace 5000 años. La teoría de los expertos en suelos, que dice que el desierto se desarrolló en años recientes, no la respaldan las declaraciones del Bhagavatam. El asunto se lo podemos dejar a los expertos en geología para que lo investiguen, ya que el universo cambiante tiene diferentes fases de desarrollo geológico. A nosotros nos satisface el hecho de que el Señor haya llegado ahora a su propia provincia, Dwarka Dama, proveniente de las provincias Kuru. Kurukshetra sigue existiendo desde la época védica, y es pura necedad el hecho de que los intérpretes hagan caso omiso a la existencia de Kurukshetra o la nieguen. Texto 36. En su viaje a través de esas provincias se le daba la bienvenida, se lo adoraba y se le hacían diversos obsequios. Al atardecer, en todos los lugares, el Señor suspendía su viaje para realizar ritos vespertinos. Esto lo observaba regularmente después de la puesta del sol. Significado. Aquí se dice que el Señor observaba regularmente los principios religiosos mientras se hallaba de viaje. Hay ciertas especulaciones filosóficas que dicen que incluso el Señor está sometido a las obligaciones de la acción fruitiva, pero en realidad no es así. Él no depende de la acción de ningún trabajo bueno o malo. Como el Señor es absoluto, todo lo que hace es bueno para todos. Pero cuando Él desciende a la tierra,
Actúa para proteger a los devotos y aniquilar a los impios no devotos. Aunque él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante, hace de modo que los demás lo sigan. Así es la verdadera enseñanza. Uno debe actuar correctamente y enseñarle lo mismo a los demás, pues de lo contrario, nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Él mismo es quien otorga los resultados fruitivos. Él es autosuficiente y aún así actúa conforme a las reglas de las escrituras reveladas, con el fin de enseñarnos a nosotros el proceso. Si él no hiciera eso, el hombre común se extraviaría, pero en la etapa adelantada, cuando se puede entender la naturaleza trascendental del Señor, uno trata de imitarlo. Eso no es posible. El Señor hace en la sociedad humana lo que constituye el deber de todos, pero a veces hace algo extraordinario y que no debe ser imitado por el ser viviente. El ser viviente debe seguir sus actos de oración vespertina tal como se indica aquí, pero no es posible seguir su acto de levantar una montaña o de bailar con las gopis. Uno no puede imitar al sol, el cual puede extraer agua incluso de un lugar sucio. El muy poderoso puede hacer algo que es absolutamente bueno, pero tratar de imitar tales actos nos pondrá en interminables dificultades. Por lo tanto, en todas las acciones debe consultarse siempre a la guía experta, el maestro espiritual, quien es la misericordia manifestada del Señor y la senda del progreso estará garantizada. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 10 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado La partida del Señor Krishna para Dwarka. Ay, Ay, solo pensar en esas actividades del Señor Krishna apacigua la mente, ¿verdad? Su viaje, sus rituales vespertino, matutino, relación con sus devotos, cómo complace a sus reinas, ejemplo de esposo perfecto, y cómo apreció las oraciones de las damas de Hastinapura. Entonces, bueno, mañana seguimos con el siguiente capítulo. sí, Sí. muy bien. Bueno, muchas ¿Listo? gracias. Gracias a ustedes. Bonito día. Haribol. Gracias. Igual, gracias. Hola, Hare Krishna. Brenda. Vivol.